Energía y materia. El espacio puede considerarse como lleno de materia o bien lleno de energía. Ambas visiones son ciertas, pero la última es más cierta que la primera. Como los conocimientos de física eran rudimentarios, se creía, y la experiencia así lo demostraba, que las cosas estaban compuestas por materia. La máxima expresión de esta visión la conforma la teoría atómica con sus núcleos y partículas en órbitas a la manera de planetas en un sistema solar, modelo de Rutherford. A partir de la década de 1920, este modelo voló por los aires, pues los nuevos conocimientos iban demostrando que en realidad la materia no existía, sino que era la concentración en un determinado tiempo o lugar de grandes cantidades de energía cuantificada que interactuaban en las distintas regiones del espacio. Alrededor de 1915, el modelo atómico modificado de Bohr comenzó a incluir los principios cuánticos con consideraciones cada vez más elaboradas. El inicio lo había establecido Max Planck al postular una visión cuantificada para la energía, lo cual permitió resolver el problema de la catástrofe del ultravioleta. La catástrofe del ultravioleta se producía al aplicar la física clásica a la emisión del cuerpo negro, un emisor que emite toda su radiación, y que en la medida en que se aumentaba su temperatura, aumentaba la frecuencia de la emisión, alcanzando el espectro visible para los 4000 grados Kelvin. Es aplicable tanto para el Sol como cualquier metal caliente. En particular lo observamos con los metales cuando se ponen al rojo y comienzan a emitir luz. Si se continúa subiendo la temperatura, la frecuencia se incrementa pasando el ultravioleta. El problema es que las fórmulas clásicas arrojan valores infinitos para tales temperaturas, lo cual no se ajusta con la realidad. Al postular el modelo de los cuantos de energía, Max Planck resolvió el problema, y la nueva ecuación se ajustaba con la realidad, pero generó nuevos problemas que derivaron en el postulado de la onda partícula. El primer comportamiento observado fue el de la onda como partícula, a través del fenómeno del principio fotoeléctrico, modelado por Einstein en 1905, en donde se postula que tanto la emisión como la captura de fotones, por los electrones, se produce para valores de energía específicos correspondientes a los cuantos de energía expresados por la ecuación de Planck. El segundo problema, el comportamiento como onda de una partícula, fue postulado por Louis de Broglie en 1924, quien modeló al electrón con comportamiento de onda para explicar algunos de los fenómenos observados con los electrones, el de difracción, por ejemplo. El enfoque se consolidó en la naciente física cuántica y en el modelo energético del átomo, derivado del modelo de Bohr. Ampliaremos su consideración con los orbitales de los electrones en breve. En el nuevo modelo energético, que se construyó a partir de 1920, ya no se habla de materia, sino de energía y campos. Así podemos tener energía concentrada, materia, o energía distribuida, campos de fuerza. El modelo energético del universo se basa en niveles de energía, donde el nivel más bajo le corresponde al vacío. En el vacío no existe materia, pero sí energía. Al aparecer una partícula, una entidad que presenta el comportamiento de una partícula, implica un nivel de energía más elevado. Las partículas ya no son partículas, sino que presentan la dualidad de comportamiento en donde son ondas distribuidas en el espacio, pero que concentran su propiedad, masa, carga, etc., en algún punto del espacio en algún momento determinado. Átomo, modelo de Bohr. Los experimentos de bombardeo de partículas le permitieron a Ernest Rutherford descubrir el núcleo atómico entre 1908 y 1911, postulando el modelo atómico que hoy lleva su nombre y en el cual las partículas, como el protón, el neutrón recién se descubrió en 1932, se aglutinaban en el núcleo, la mayor masa, y los electrones orbitaban alrededor del núcleo, modelo similar al sistema planetario. Sin embargo, tal sistema contradecía las leyes físicas, pues no coincidía con los valores calculados para el átomo de hidrógeno y un electrón orbitando debía perder energía y caer hacia el núcleo. Esto llevó al postulado del modelo atómico de Bohr en 1913, razón por la cual el modelo de Rutherford tuvo una vida muy limitada. Sin embargo, el modelo de Bohr es en gran medida idéntico al de Rutherford, pero con la importante diferencia que tiene en cuenta los principios cuánticos postulados por Planck en 1900. Al modelar las órbitas en distancias cuánticas específicas, pudo calcular correctamente al átomo de hidrógeno y determinar los niveles de energía correctos para los electrones y que el salto de una órbita a otra se produce por cantidades discretas con emisión o absorción de fotones, con frecuencias específicas. Por otra parte, el problema de la rotación de los electrones se resuelve por medio del momento angular,
que también debe mantener valores discretos específicos, cuantos. La estabilidad del átomo se propone bajo el criterio que los electrones en las órbitas determinadas poseen el mínimo nivel de energía posible y por ende no pueden perder energía. El modelo de Bohr fue un gran avance y cimentó el desarrollo de la física cuántica. Sin embargo, es un modelo simple, que continuó mejorándose posteriormente. Por otra parte, es el modelo usualmente referido del átomo, cuando se lo ilustra con un núcleo y un conjunto de electrones alrededor del núcleo. Los electrones no orbitan al núcleo. Modelo cuántico del átomo. Durante el siglo XX se comprobó que los átomos son sistemas de energía y no de partículas propiamente dichas. Así, el vacío representa el nivel de energía cero o de referencia. Pueden existir otros niveles menores al vacío, en donde ocurren efectos peculiares como la antimateria, etc. Nos concentraremos en los niveles superiores al del vacío, que conforman el universo en el cual vivimos y del cual somos parte. El máximo nivel de energía lo encontramos en el núcleo atómico, y desde él se alojan con distribuciones espaciales y energéticas muy precisas capas o niveles determinados en donde se ubican los electrones. Se debe hacer notar que solo existen estos niveles y nada se puede ubicar entre ellos. Así, un electrón podrá estar en la capa 1s, banda K, o en la capa 2s, banda L, pero no puede ubicarse en ningún valor entre esos valores ya establecidos, lo cual equivale a que se puede ubicar, por ejemplo, a 5 centímetros o a 10 centímetros de distancia, pero entre 5 y 10 centímetros no tiene lugar donde ubicarse. A esta característica del espacio se la conoce como modelo cuántico. Luego daremos otra explicación de este comportamiento. Es decir, existe un cuanto de energía elemental y el espacio, el tiempo, la materia se pueden ubicar en función de números enteros de esos cuantos, pero no de secuencias fraccionarias. Es así como existe mucho, lugar, tiempo, espacio, energía, a la cual no podemos acceder, pues esos lugares no forman parte ni formarán parte de nuestro universo. El nuestro es un universo limitado solo a una cantidad de niveles energéticos finitos, y todo lo que él contiene se mueve solo entre esos niveles. Otros universos, otras realidades, no sabemos, ya que no tenemos acceso. Todo lo que somos, todo lo que usamos, pertenece a este universo. Las bandas de energía se han denominado con letras mayúsculas, iniciándose con la letra K para el orbital más cercano al núcleo y continuando con las letras L, M, N, O, P y Q, en función de la complejidad de cada átomo. En breve estudiaremos la tabla periódica de los elementos y allí veremos cómo los elementos complejos, con muchos protones y electrones, hacen uso de las diferentes bandas. A su vez, cada banda posee un conjunto de orbitales que se denominan con letras minúsculas. Las letras representan la primera letra del nombre del orbital. S de Sharp, P de Principal, D de Diffuse, F de Fundamental. La primera banda K solo posee el orbital S, pero la segunda banda L posee los orbitales S y P. Las siguientes bandas van incorporando las restantes orbitales, tal como se ilustra en la figura. Los orbitales justifican el comportamiento de los elementos en la tabla periódica, siendo el mayor éxito del modelo cuántico. Sin embargo, el modelo continúa considerando al electrón como una partícula que gira alrededor del núcleo, en un orbital específico. El siguiente modelo del átomo es el de los campos cuánticos, y aquí es donde se considera al electrón con sus propiedades completas como onda, dualidad onda-partícula. En realidad, los orbitales representan a la cavidad de resonancia para la onda electrón. Explicaremos en detalle el comportamiento cuando estudiemos guías de onda en el módulo 2 de electromagnetismo. Los orbitales son espacios de resonancia en donde se despliega la onda electrón, la cual se puede ubicar en el espacio o en un plano. Consideraremos al electrón como una vibración del campo de nivel cero, vacío. Esa vibración puede adoptar la forma de una esfera, si vibra el espacio, o bien el aspecto de una circunferencia, si consideramos un plano determinado, teniendo tres planos ortogonales diferentes en el espacio tridimensional, X, Y y Z, lo cual se manifestará cuando veamos el orbital P. En la ilustración, tomada de Wikipedia,
se considera la representación de un electrón en un plano y se lo compara con el batido del parche de un tambor, el cual queda acotado por la dimensión de la circunferencia del tambor. Se representan a los electrones ubicados en los orbitales 1s, 2s y 3s, que poseen distancias diferentes con respecto al núcleo, y se los compara con el modo de propagación vibratorio 0,1, 0,2 y 0,3. Explicaremos esta notación al explicar guías de onda en el módulo 2. Cuando se habla de la velocidad de rotación del electrón, considerado como partícula, en realidad se está hablando de la frecuencia vibratoria del electrón en su orbital, la cual se calcula en función de la energía que posee el orbital específico y se calcula con la ecuación de F igual a E sobre H, siendo F la frecuencia, E la energía del orbital y H la constante de Planck. Los electrones solo pueden existir con tales valores en el átomo, resonancia armónica. El electrón posee las propiedades materiales de masa, carga, momento angular y spin, que son las que se manifiestan cuando el electrón impacta contra algo en un lugar específico y en un momento específico. La energía vibratoria se manifiesta como partícula para ese instante y lugar específico. El segundo caso considera los orbitales p, para los casos 2p, 3p y 4p, y los compara con los modos de propagación 1,1, 1,2 y 1,3, que poseen dos lóbulos, y considera además a los modos de propagación 2,1, 2,2 y 2,3, que poseen 4 lóbulos, y podrían aplicarse a los orbitales d. El caso de los orbitales f, no graficado, poseen 7 lóbulos. Para los casos representados de los orbitales 2p, 3p y 4p, la vibración del electrón fluctúa entre dos lóbulos en un plano determinado, planos x, y y z del espacio. Ilustramos finalmente las características vibratorias del electrón. Nos concentraremos en los orbitales s, que adoptan la forma de esferas. Los restantes orbitales adoptan formas más complejas. Por un lado, representaremos la expansión, contracción de las esferas, que se ilustran con 3 colores, y podrían corresponder a los orbitales 1s, 2s y 3s. Los orbitales sucesivos incrementan el tamaño, espacio, de la vibración del electrón. Las ondas coexisten en el espacio. Por otro lado, representamos el giro o spin del electrón, es decir, su propiedad de girar en uno o varios de sus propios ejes. Ambas situaciones se producen al unísono. El electrón es tanto una esfera que se expande y contrae, como que gira o rota sobre alguno de sus ejes. La forma de los orbitales p, d y f es más compleja, manteniendo las características similares a las que hemos ilustrado. Orbitales. El estudio de los orbitales de los electrones fue evolucionando con el correr del tiempo. Se debe tener en mente que debe justificar el comportamiento de los enlaces covalentes entre átomos, es decir, la química molecular. Cada orbital solo puede contener electrones con diferentes spin. Dado que el electrón puede poseer spin 1/2 y spin -1/2, cada orbital puede contener solo 2 electrones, pero el orbital S, con forma de esfera, solo aloja 2 electrones. El orbital P, con 2 lóbulos, que adopta una forma plana, posee 3 planos, el X, el Y y el Z, generando 3 suborbitales, el P-1, el P0 y el P1. Cada suborbital contiene a 2 electrones, por lo cual el conjunto contiene 6 electrones. El orbital D posee 4 lóbulos, que se ubican en diferentes diagonales espaciales, generando los suborbitales D-2, D-1, D0, D1 y D2. Dado que cada suborbital puede contener a 2 electrones, el conjunto admite a 10 electrones. El orbital F posee 6 lóbulos, que se ubican en diferentes diagonales espaciales, generando los suborbitales F-3, F-2, F-1, F0, F1, F2 y F3. Dado que cada suborbital puede contener a 2 electrones, el conjunto admite a 14 electrones. Los elementos van llenando los orbitales en función de la cantidad de protones que poseen. Por cada protón en el núcleo debe ubicarse un electrón en el orbital con menor energía disponible. De esa forma, el hidrógeno posee un electrón en 1s,
en tanto que el helio requiere ubicar los 2 electrones posibles en 1s. El litio requiere además ubicar su tercer electrón en el orbital 2s, en tanto que el berilio ubica su cuarto electrón también en 2s. Pero al pasar al boro, se comienza a ocupar el orbital 2p, con su quinto electrón, lo cual continúa con el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, que van ocupando las restantes posiciones disponibles del orbital 2p. La estructura de llenado se replica con elementos más complejos y las bandas orbitales ulteriores. La siguiente banda, la M, comienza a llenarse a partir del sodio, cuyo electrón 11 ocupa el orbital 3s. La banda se completa al alcanzar el elemento 18, argón.